informe desde Estados Unidos, el informe de los migrantes. Tenemos ya con nosotros a Ernesto Espín, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Como todas las semanas, Ernesto, los días lunes, para informarnos de qué es lo que está pasando por allá, de cómo está la visión de los migrantes respecto al Ecuador, puesto que sabemos que a pesar de las lejanías, ese espíritu de ecuatorianidad no se pierde. Muchas veces la gente que está en el exterior está mucho más pendiente de los problemas del país que las personas que estamos acá viviendo el día a día. Sin embargo, sabemos también de los duros momentos que están atravesando la gente que está en la zona de Nueva York, especialmente por esta pandemia del coronavirus. Buenos días, Ernesto. Bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta. Mi querido Guillo, muy buenos días. Te saludo desde acá, desde el estado de New Jersey, la ciudad Jardín. A través de Hoja de Ruta, un gran abrazo para todos ustedes, para tu audiencia, para la audiencia de Hoja de Ruta, que siempre está pues sintonizándose, educándose, y este espacio de información es realmente para eso, para la educación y la recuperación de la identidad, para acabar con estos medios carroñeros y sin credibilidad que están expandidos por todo lado. Tenemos una temperatura de 20 grados, hablemos de que estamos ya casi como Quevedo, por ahí debe ser. Está bastante calientito ya, 76 grados Fahrenheit acá. En todo caso, un gran abrazo para tu audiencia y un gran abrazo para los que se están uniendo ya en Europa, que son exactamente las 5 de la tarde, en Viena, Austria, en Alemania, en España. Un gran abrazo para todos ellos, porque también están pendientes y se están uniendo. Ahora que es más necesario, más nos necesitamos unos a otros para salvar de este cruel, es una cosa tan terrible que se oye y se ve, porque ya somos el hazme reír. Es indignante, mi querido Guillo. Pero un abrazo igual para la Sudamérica, para el Cono Sur, para Argentina. También nos están sintonizando. Bueno, pues les voy a pasar a hacer un cuadro detallado desde cómo está hasta hace unos 20 minutos, cómo está la parte del mundial, la parte de Estados Unidos, de Nueva York, de New Jersey y de aquí de los pueblos donde estamos cohabitando. En el globo tenemos, voy a dar unas cifras para no detenernos en los pormenores. Ernesto, disculpa que te interrumpa. Las cifras que tú nos vas a facilitar, ¿son las publicadas por la OMS tal vez, o cuál es la fuente? No, realmente yo tengo dos fuentes, que son el worldometers.info y el Kobe Visualizer. Yo diría que dejemos de creer un poco ya en esto de la OMS, porque acuérdate que son entidades que están pagadas por Google, por Bill Gates y toda esta gente. Entonces, ¿qué podemos tener? Entonces, mi fuente de información te dan al segundo, ¿no? Está aproximadamente las 24 horas. Entonces, como te digo, a nivel global tenemos 2.175.000 que están activos, de los cuales 249.000 ya pues han pasado lamentablemente a mejor vida. Y digo lamentablemente a mejor vida, pues porque para lo que estamos pasando y está pasando aquí y mucho más en el Ecuador, yo creo que lo otro es más recomendable. En todo caso, tenemos a nivel global 2 millones. En Estados Unidos ya sobrepasamos el 1.000.000 de casos. Estamos hablando de casos para que no haya confusión, ¿no? De casos y muertos nada más vamos a hablar. Porque recuperados realmente, pues no, las cifras siempre están variando.
y lo igual que la información aquí es bastante escueta, no tienes una información veraz, o sea, CNN te dice una cosa, CBS otra cosa, Fox te dice otra cosa, la OMS te dice otra cosa. Entonces, bueno, no nos detengamos. En New York tenemos, en USA tenemos 1.189.000 casos, de los cuales activos hay 942.000, de los cuales 68.633 han fallecido. Y pues si eso vamos luego a hacer una comparación con la semana anterior, el incremento es terrible. Es terrible. Imagínate, de 12.000 que teníamos de abril 27, que fue la otra semana, pues tenemos un incremento de 12.000, subimos a 13.000. Como podrás ver cómo está subiendo en Nueva York la cantidad de muertos. En New Jersey tenemos 126.000 casos, de los cuales 7.842. Ahora te doy estos dos estados, pues son los más acuciantes en lo que se refiere a esta pandemia, ¿no? Entonces, de estos 126.000, los 7.800 es una cifra bastante grande, y como podrás ver, pues estamos encabezando a nivel mundial, estamos primeritos en la escala esta, un poco triste. En el condado donde nosotros vivimos hay 4.271 activos, de los cuales 252 han fallecido. Ahora, si nos ponemos a ver cómo está el incremento aquí y a nivel global, para tener una idea e ir bajando, pues es bastante alarmante. Es crítica la situación. Vuelvo a insistir, no es para llenarnos de miedo, ni de pánico, sino más bien ir teniendo claras las ideas y ir teniendo clara la situación de cómo está yendo, y conforme a eso tener más responsabilidad. En todo caso, me ha llamado mucho la atención que tengo aquí un informe de Ecuador, que hay 24.674 activos o confirmados, de los cuales 1.564 han fallecido, de lo cual yo creo que no hay una veracidad, porque la semana pasada estábamos chequeando, habían creo que como 600 o algo parecido. Entonces porque aquí vas viendo que es el incremento gradual, ¿no? Ajá. Casi como 800 o 1.000. Pero en Ecuador una cifra con tanta noticia que ha llegado acá, pues hace pensar, y tú me puedes dar mejor la información de allá, porque acá realmente esto es a nivel mundial que toman la cifra, pero la cifra supongo toman del Departamento de Sanidad del Ministerio de Salud del Ecuador. En todo caso, Guillo, y yo no sé cómo anda la situación allá. Nosotros estamos aquí muy preocupados. Aquí la situación está grave también, porque los trabajos prácticamente han cesado a mucha gente. El sistema de compensación laboral no llega a tiempo. En algunos casos ni siquiera saben cuándo les va a llegar. Había 1.200 que te daba el gobierno en una primera instancia, que eso sí ha llegado. Pero los demás recursos laborales, que cuando tú estás ya cesante, te viene a través del employment, que se llama aquí, te viene semanalmente. Y entonces eso no ha llegado porque están colapsadas el sistema de comunicaciones y el sistema de computación. Entonces, la situación, como podrás ver, aquí también estamos muy preocupados. ¿Por qué razón? El otro caso que se da aquí es que el Estado abre ya, esta semana abre ya, mejor dicho, ya desde la semana pasada, desde el viernes, ya empezaron a abrir las playas. Empezaron a abrir negocios, supuestamente, obviamente, me vas a decir tú que, pues, es importante, es imprescindible la parte económica, pero para lo que estamos,
lo más aconsejable hubiese sido 15 días más, porque estamos ahorita en la parte de la cúspide del problema, ¿no? De la pandemia. Y pues, como te podrás imaginar, pues la gente aquí vive de la novedad y mucho más el latino que no tiene mucha responsabilidad, pues ya en las playas ya se vio mucha gente y obviamente, pues, como por lógica... Ernesto, verá, antes de continuar, sí quisiera hacerte alguna referencia sobre el estado de la pandemia acá en el Ecuador. ¿Ya? Bueno, yo estoy llevando los datos de la OMS para de ahí hacer algunas proyecciones. Y otro dato que te doy es de que he sacado en términos per cápita y solamente yo estoy llevando el número de fallecidos porque a la final ese es el verdadero impacto de la pandemia. Entonces, haciendo una relación per cápita, tenemos algunas novedades y con datos de la OMS, ojo. Entonces, por ejemplo, que el primer país, el país más afectado sería San Marino, pero San Marino, por tener una población muy pequeña, difícilmente va a pasar de ese impacto, digamos, porque en San Marino tenemos 41 fallecidos con una población de 34.590 personas. Claro, no tienes un mercado no tiene, o sea, más bien deberíamos ponerle como caso aparte a San Marino. Pero de estos mismos datos se determinan que los países más golpeados hasta el momento están los países de Europa. A la cabeza Bélgica, que no se dice mucho, pero Bélgica tiene 11.455.000 habitantes y tenía hasta el sábado reportados a la OMS 7.501 fallecidos. También tenemos el caso de Andorra, que también es similar a San Marino, que le seguiría a Bélgica con 76.177 personas y 41 fallecidos. Ese también deberíamos dejarle de lado. Pero luego les España, Italia, Reino Unido, Francia, Holanda, Irlanda. Pero en este top 10, digamos, de los países más afectados, día a día seguían subiendo con datos de la OMS, el Ecuador y Estados Unidos especialmente. Son los que siguen escalando posiciones. En este caso, el Ecuador estaría ya en el puesto 21, habiendo reportado hasta el día sábado 883 fallecidos, que esa es una cifra absolutamente irreal por toda la información que tenemos. Sí, por toda la información que tenemos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es, y entiendo que es no solamente en el Ecuador, pero especialmente en el Ecuador, de que hay fallecimientos con síntomas claros de coronavirus, pero como no les hicieron las pruebas, entonces en los registros de fallecimiento no constan como fallecidos por coronavirus. Entonces, finalmente, lo que se está llegando a una información, digamos, más certera, es a través de hacer comparaciones con las estadísticas del registro civil. El número de fallecidos en el mismo, digamos, en la misma temporalidad del año anterior que en la temporalidad de este año. Entonces ahí se dispara enormemente las cifras y por diferencia se podría establecer que por cada fallecido que Ecuador reporta al sistema de la OMS, la verdad es de que se dejan de reportar 21 personas más. O sea, un fallecido equivale a 22 personas. De tal manera que en este momento la cifra de fallecidos estaría bordeando los 20.000 en el Ecuador. Hay algunos médicos, algunos especialistas que calculan que inclusive es un poco más. Pero esa es la realidad y en esos términos, con los 20.000 fallecidos, el Ecuador estaría prácticamente a la cabeza del país más golpeado del mundo, con, o sea, solamente le ganaría todavía a San Marino, pero casi que ya al mismo nivel, digamos un empate técnico. Y lo otro es de que Estados Unidos también va escalando rápidamente. Estaba en el puesto, déjame ver, aquí tengo la base de datos. Entonces, Estados Unidos venía en el puesto 20, algo así, la semana anterior. Y ahorita debe estar mucho más arriba, en puesto 14 o 15.
Y si le corrijo el dato que tú me das, que son 72.000 fallecimientos, entonces va a subir inclusive un poco más. Sí, efectivamente, acuérdate, estamos sobrepasando a nivel nacional 1.189.000. Ajá, entonces Claro, con los datos del sábado. Ah, por eso te digo, me parece muy bien esta parte comparativa que estás haciendo. Evidentemente, acá en los datos que tengo del Worldometer, está a la cabeza Estados Unidos, pues. Después le sigue Italia, España y cómo está. Pero lo que tú estás haciendo me parece un trabajo más minucioso, un poco más, no, está más conciso. ¿Por qué razón? Porque tú sabes la bola de mentirosos que hay allá en Ecuador, en el gobierno. ¿Tú crees que le van a decir a la OMS, le van a decir, sí, en verdad, yo juro que esto está pasando ahí? Es imposible. Entonces, lo que está... El gobierno mismo ya acepta prácticamente 2 datos de fallecidos. Uno que sí está confirmado coronavirus, que son los que te digo están reportados, y otros que dice que, bueno, son sospechosos de coronavirus, que son más de los que han reportado como fallecidos de coronavirus. Pero incluso ahí todavía no están llegando a la cifra exacta, porque hay mucha gente que está quejándose de que no encuentra en los reportes de fallecidos, otros que les entregaron el fallecido y luego buscan la base de datos y encuentran que están enterrados en otro lado. O sea, en realidad en Guayaquil especialmente es un desbarajuste completo. Te decía que con los datos hasta el sábado de la OMS, Estados Unidos con 52.428 fallecidos, confrontando con su población que es de 327 millones, perdón, de habitantes. Entonces estaría ocupando ya el puesto 13 a escala global. Pero si hacemos el ejercicio de corregir el dato que tú me diste de 68.633 muertos. Perdón. El dato es 68.633 muertos. 68.633 muertos. Entonces ahí vamos a ver qué pasa. Entonces Estados Unidos ya escalaría al nivel 12 de todos los países. Como ves, o sea, escalando posiciones como que en una macabra competencia, diría yo. Pero, sin embargo, a toda vista, los países de Europa son los más golpeados por el coronavirus, sí, haciendo una relación per cápita. Sí. Porque, claro, no es lo mismo, por ejemplo, el ejemplo de San Marino, que tiene una población pequeñita, ahí si se muere una persona, es una relación altísima respecto a la población. Lógico. Entonces, aquí hay otra cosa interesante, verás, que también yo establecí la relación, cuántos muertos por cada millón de habitantes. Entonces, Estados Unidos estaría a razón de 209 fallecidos, 210 fallecidos por cada millón de habitantes. Ecuador, en cambio, superaría los 1.000 fallecidos por cada millón de habitantes. Estaríamos algo así como en 1.100 fallecidos por cada millón de habitantes, cuando la media es de 1,5, digamos, por cada millón de habitantes. Esa es la media a nivel global. Entonces aquí claramente hay países que han superado ya los 100 muertos por cada millón de habitantes, y esos 2 países serían Estados Unidos y Ecuador. Por eso a nosotros nos preocupa también la situación de Estados Unidos, porque acá, bueno, llegan la información de los grandes medios de comunicación, pero en esos medios como que no pueden tapar también el problema, y se ve mucha desorganización también allá en Estados Unidos, como que no se ponen de acuerdo el gobierno federal, creo que se llama allá, con los diferentes estados o los gobiernos locales, una situación similar a la que se está viviendo acá, porque acá el gobierno central lo que ha hecho es tratar de lavarse las manos y pasarle la responsabilidad a los gobiernos locales, a los municipios en especial. Sí, eso fue o sea, eso ya raya en la irresponsabilidad.
O sea, te dejo para que tú arregles el problema. En todo caso, mira, aquí también se vive una batalla entre los medios de comunicación, que eso ya, como les dije, algún rato ya va a destaparse esta cloaca. Y lo mismo que pasa ya en el Ecuador, con los medios de comunicación, pasa lo mismo aquí. Y cuando ya se destape toda esta podredumbre que hay acá, yo le pido disculpas a tu audiencia, la audiencia de Hoja de Ruta. A veces mis palabras son un poco procaces y duras, pero ya debemos un poco acostumbrarnos a tratarles como deben ser a estos miserables que nos tienen así. En todo caso, con estas disculpas de antemano, porque hay audiencia sensible, aquí se vive también estos de CNN, de CBS, de CNN para Latinoamérica, son los que crean la desazón, son los que crean acuérdate lo que pasó en Irak cuando CNN dijo que había, o sea, se valen de estos medios, como cuando allá en Ecuador le cogen a los canales de televisión, a Ecuavisa, pues es un poco de carroñeros que hay ahí también, para que digan lo que exactamente el pueblo tiene que escuchar. Más no es la opinión de un periodista, sino es la opinión del dueño del medio de comunicación. Y en este caso, aquí también se vive eso, mi querido Guillo. Y para tu audiencia, estos datos como que les va a sonar un poco disformes, ¿no? Pero quiero que entiendan bien que es per cápita, quiero que entiendan muy bien que es una realidad sacada en base de estadísticas para que veamos que nosotros estamos yendo a la cola del ganador, como tú dices, es una macabra competencia. Pero, y ahora, yo personalmente creo que no fue lo más prudente que se abran acá todo lo que es negocios y pues las playas, lo fundamental, ¿no? La gente, imagínate, encerrada como un mes, de pronto va a piñarse ahí en las playas. Obviamente se entiende que se va a tener responsabilidad, pero veamos los resultados. Yo soy escéptico en esta situación de pensar de que esto va a funcionar de la mejor manera. Los trabajos prácticamente se juegan la vida. Lo que hay que ponernos a pensar, Guillo, es cómo se juega la vida, cómo nos jugamos la vida. Bueno, yo estuve hasta hace 2 semanas, pues, saliendo a trabajar en medio es como que sales, o sea, si nos ponemos a visualizar esto un poco más de una manera panorámica, salimos en medio de la lluvia de balas. Salimos quizás con una cacerola ahí tapando las balas. Y por ahí te cae, porque de lo que yo sé, mi trabajo donde estaba, sé que ya dentro, además de la poca gente que había, pues muchos se han infectado ya. Entonces están asustados porque dicen, lo que pasa es que si ya se viene al trabajo es a esperar de que al otro día digas, ya no me voy porque ya me infecté. Eso que se tiene aquí muchas veces. Ernesto, disculpa que te interrumpa un poquito porque yo quisiera hacerte una pregunta. En todo caso, allá, digamos, si alguien fallece, me supongo que la empresa, el gobierno, de alguna manera se hacen cargo. O sea, debe haber alguna ayuda a los deudos o no. Porque acá, en cambio, el gobierno está queriendo zafarse de toda responsabilidad. El Ministerio del Trabajo, el ministro del Trabajo les está liberando de responsabilidad a las empresas, están queriendo liberarse de responsabilidad inclusive con los médicos y personal sanitario que atiende a la gente, de que ellos no son responsables. Entonces ahí se entiende inclusive una declaración del ministro de Salud de querer decir que los médicos no se van a infectar. Los médicos y el personal sanitario del Ecuador no se infectan atendiendo enfermos de coronavirus, sino que más bien ellos son los que llevan el coronavirus a los hospitales, que llevan ellos el coronavirus. Entonces, hay una clara intención acá de lavarse las manos, de quitarse de encima el problema de no atender inclusive a las familias que se quedan en la indefensión, muchas de ellas, porque
digamos, un trabajador de la construcción, que era lo primero que quisieron abrir acá, o intentan abrir. Entonces, digamos, un albañil. A un albañil no le van a someter a las pruebas de coronavirus, no le van a mantener controlado, difícilmente le van a dar las protecciones debidas, digo, en trajes de bioseguridad. Entonces, si luego se contagia de coronavirus, ahí queda. Y el conductor, el empresario, el arquitecto, la empresa, lo que sea, entonces no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, eso sí quisiera que nos ayudes haciendo una comparación de qué sucedería si una persona, por laborar, contrae el coronavirus allá en Estados Unidos, ¿tendría responsabilidad de la empresa? La empresa mismo no, porque simplemente te dicen, uy, qué pena, I'm sorry, lo siento mucho, ya la empresa no se mete en nada en eso, simplemente te dan la bendición y ya se fue nomás. ¿Quién toma a cargo? Porque aquí, acuérdate que aquí es otra mafia de seguros, entonces, si yo estoy cesante, yo no pago directamente al gobierno, pago a una aseguradora que tiene el gobierno. Entonces, esa aseguradora a mí me está dando acuérdate que no tenemos aquí reserva monetaria, pues. Entonces a través, fue el mejor invento, pero ya se les acaba este juego a este poco de mafiosos también. Entonces, perdón, Ernesto, igual para ir aclarando. Entonces, ¿quién asumiría responsabilidad con la familia del difunto, digamos, en este caso, sería la aseguradora? Pero, ¿y si la aseguradora dice, yo no cubro el coronavirus, qué sucedería? Ahí vamos al punto. A ver, vamos por partes. La empresa, en primer lugar, se deslinda. Pero hay un problema que yo les estaba algún día diciendo a mis compatriotas. Si es que algún día aquí pasa algo, ustedes deberíamos asesorarnos jurídicamente para que la empresa, porque es una irresponsabilidad, porque nadie ha firmado nada de que tú vas a tu trabajo sin haber firmado algo, ¿no es cierto? Porque si tú firmas sin mi responsabilidad, yo voy a trabajar, pues la empresa se deslinda. Pero puede haber, jurídicamente, no te puedo ahí yo dar muchos detalles porque pues no soy un jurista, pero a simple lógica, en este país yo podría demandar a la empresa por irresponsable, por no tomar las debidas precauciones, aunque todos los días te toman la temperatura, pero al tomarte la temperatura no siempre puedes estar dando hay un margen de error, ¿no? No puedes estar dando datos exactos, por un lado. Entonces, yo a lo que voy es que si es que judicialmente se podría hacer una demanda a la empresa. Bueno, eso solamente es una parte que tendríamos que averiguar bien con un jurista, pero se puede hacer aquí porque aquí todo es demanda. En todo caso, la empresa se deslinda de toda responsabilidad. Si te moriste, no es problema, te moriste. A lo mejor te dirá, vea, $200 le doy o sea, mejor dicho, no te da nada, porque no tiene ninguna responsabilidad. No se ha oído tampoco entre los compatriotas, no se ha oído eso, mejor dicho, sí, de uno que murió, pero obviamente la empresa no dijo nada, lo siento mucho y qué pena por los deudos, nada más. En lo que se refiere al gobierno como tal, el gobierno no toma responsabilidad de eso. O sea, simplemente te moriste y tú tienes un seguro de vida que te cubre la mortuoria. Pero no coge el gobierno como tal, porque ya te digo, todo es privado aquí. Todo es privado. Pero Ernesto, lo que pasa es que acá a veces también nos confundimos y hacemos comparaciones que no vienen al caso. ¿Por qué te digo esto? Porque acá constitucionalmente tenemos derechos, estamos en un estado de derechos. Y uno de los derechos es la salud, y ese derecho tiene la responsabilidad del Estado. Pero acá estamos viendo que el Estado, en vez de velar por nuestros derechos, más bien quiere evadir toda responsabilidad respecto a este tema del coronavirus. Entonces, realmente cada día que pasa estamos en más indefensión y no sé hasta cuándo va a durar esta pesadilla, porque todo acá se complica.
El problema es que están tratando de hacer lo que hacen aquí, pues. Aquí abrieron las playas y abrieron los negocios, pero aquí es otra condición, pues, Guillo. Es otra condición, aquí están puestos ya en diferentes sitios de la ciudad, están puestos carpas, está la Guardia Nacional, están médicos para atender inmediatamente porque hay recursos. Pero ¿cómo puede decir que estos irresponsables quieran abrir en mayo y ya los trabajos sin infraestructura, sin tener los recursos y con toda esa serie de atrocidades que estoy oyendo de gente que pues, yo no entiendo, son tan indolentes que en medio de esto hay corrupción. Entonces, con todo este paquete, yo no entiendo cómo van a abrir. Si aquí se corre ese riesgo, que yo te digo, soy bastante escéptico en pensar de que esto les va a funcionar, porque lógicamente los que están infectados van a seguir infectando. Pero lo que está pasando allá en Ecuador es que la Constitución está bien hecha. El problema es que le están tratando ya de decir que no vale, porque eso van para privatizar y lavarse las manos y hacer los negocios, hacer los business que siempre han tratado de hacer estos mafiosos, ¿no? De los banqueros. Entonces es muy preocupante y pues lo que hay que hacer es sentarse, como he estado hablando e insistiendo, en una mesa de trabajo, Guillo. Invitarles a los jóvenes campesinos, invitarles a la gente joven para que presente sus propuestas, porque de ellos, ya los viejos, nosotros no pudimos hacer nada. Realmente estamos quemando los últimos cartuchos haciendo este tipo de propuestas, de entrevistas, para que la gente despierte, porque están dormidos. A nadie le importa nada, todo quiere que les den haciendo en el Ecuador. Yo veo que cuando hubo el problema de la salida de los indígenas, fueron ellos. Y estos cobardes de los políticos se pusieron atrás, ahí sí pusieron adelante las banderas para decir que ellos encabezaban. Entonces, bajo esta bola de miserables que hay en el gobierno, porque son miserables, vean el diccionario. Yo no estoy empleando términos a veces que parecen groseros, pero vean el diccionario. Son miserables porque miren lo que están haciendo. Están contribuyendo al desastre en el Ecuador. Y en todo caso, lo que siempre tenemos que estar pendientes nosotros es de que en familia empecemos ya a realizar una propuesta. Y obviamente los medios como hoja de ruta, tener una mesa de trabajo con los jóvenes, pero jóvenes no que vengan del lado que están poniendo estos miserables de los banqueros. Ahora están creando grupos de izquierda dentro del grupo de Lazo, por ejemplo, y vestidos de rojo y son revolucionarios, pero revolucionarios banqueros, porque ya tenemos varios grupos, los grupos religiosos, los grupos de estos que crean el anarquismo, los otros que están pagados por las ONGs allá en el Ecuador. Eso tienen que tener mucho cuidado. Y pues ya lo que les viene es, o sea, no quiero decir ave de mal agüero, pero lo que les viene es grave, porque ya están repartidas las hidroeléctricas que no tienen mantenimiento. Y eso me parece que el doctor tan atendido en eso y darles más información, o ustedes deberían... Bueno, él está haciendo las denuncias de semana a semana. Pero bueno, Ernesto, yo sí quisiera topar también otro tema. Hay una noticia que empieza a preocupar, que a lo mejor no está todavía muy bien asimilada, que es que, bueno, aquí estoy leyendo un titular. Beijing deja de usar dólar en transacciones bursátiles. Entonces esto también tiene una implicación muy significativa, más aún a nuestro país por estar dolarizado. No sé si tú has analizado esta noticia que circuló este fin de semana. En mi opinión es algo que va a cambiar radicalmente la forma de hacer negocios de los diferentes países del mundo, y que creo va a tener un impacto muy fuerte, inclusive en la economía de Estados Unidos.
¿Cuál es tu opinión, Ernesto, al respecto? Mira, esto no es cuestión de la pandemia que hubo recientemente. Esto se viene fraguando exactamente desde hace 20 años atrás. Ya, pero parece que la pandemia acelera estos procesos, porque Estados Unidos ahorita Estados Unidos está en un ataque inmisericordia a la China, culpándole del coronavirus en afán de distraer y qué sé yo, pero eso al parecer es el detonante como para que ya se adopten este tipo de medidas y la China deje de usar el dólar. Así es, efectivamente. Acuérdate que la mayor parte de bonos bonos del Estado de aquí, de este país, los tiene China y él ya se deshizo. China ya se deshizo hace un año, ya empezó a deshacerse. Nada más tiene algo para que no se asusten aquí. Como te digo, este proceso viene ya acarreando y todo está sistémicamente se ha ido dando pasos para llegar a estos detonantes, porque de aquí viene otro más fuerte, que es obviamente la reinfección de bueno, algún doctor me va a corregir esto, algún médico, a reinfectarse, o sea, los infectados van a volverse a reinfectar y va a haber otro tipo de incremento en la... Ahora, esto es parte de la mecánica, el punto central de aquí es la economía, el golpe económico. Eso es lo que tenemos que... o sea, la pandemia es parte nada más. Es como que te pongo a la salida de tu carro, a la salida de tu calle, te pongo 4 clavos para que se te bajen las llantas y no llegues temprano a la reunión que tienes urgente de trabajo. ¿Sí? Entonces, esta parte golpeada, porque prácticamente Estados Unidos está quebrado. Acuérdate que no tenemos Reserva Federal. La Reserva Federal está en manos de seis personas que controlan 12 bancos, inclusive los bancos son bancos ni siquiera de aquí, la mayor parte son de Francia, de Inglaterra. Y estos bancos son los que ponen aquí, por eso es que aquí se emite dólares. En la época de Nixon, ¿qué es lo que pasó? Él dijo, se acaba la Reserva Federal, deben creer en nosotros, dijo, deben creer en nosotros, en nuestra palabra. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué es lo que empezó a darse? Empezó a darse muchos fenómenos, ¿no? Empezó a darse fenómenos, acuérdate del fenómeno Gaddafi. Gaddafi empezó a bailar con todos los jerarcas de las potencias. ¿Y qué pasó? Y un día de esos él quiso cambiar, dijo, no, a la final yo soy dueño del petróleo, Gaddafi. Y no, quiso comerciar, tú te acordarás, quiso comercializar su petróleo en otra moneda, quiso venderse a los europeos. ¿Pero qué le pasó, pues? El finalito está... Pero no es lo mismo Libia que la China, pues. O sea, eso sí, digamos... Eso te digo, estamos yendo un poquito haciendo historia porque la audiencia necesita también tener un poco de conocimiento, porque las cosas no se dan así, ¿no es cierto? Entonces yo estoy haciendo un poquito de un acorderis para que no vean que claro, está bien porque, digamos, dentro de la historia nosotros podemos ver que todos los países que en un momento estaban a punto de lograr independencia económica o ya lo lograron, precisamente fueron intervenidos y sus economías fueron destruidas. La más antigua tal vez es la guerra tripartita en el Paraguay, acá en América, que es algo que no se menciona mucho en la historia, pero ahí queda un tema, ¿no?, como para que lo investiguen. En donde la economía de Paraguay estaba prácticamente liberada del yugo británico en ese entonces, y claro, no podían dejarle libre, y inmediatamente le metieron guerra, en donde intervinieron simultáneamente 3 países y le acabaron prácticamente, y diezmaron inclusive a su población. En esa lucha hubo mucha mortandad, al punto de que tuvieron que ser niños en la guerra, y por ahí hay el Día del Niño en Paraguay, precisamente se celebra por la masacre que hicieron las fuerzas brasileras con unas tropas que eran niños en el intento de ser disfrazados de soldados.
Pero bueno, esa es otra historia, pero hay que recordar también a la gente. Es importante esto porque, como te digo, es un medio de educación también, ¿no? Y en medio de esto ir topando esto. Ahora, ¿qué pasó con China? China, viendo todo esto, dijo, no, pues yo no voy a hacer sin reserva económica. Se proveyó de todo el oro que pudo. Ajá. Y ahorita, pues lógico, ¿no es cierto? Lo más sensato, si yo ya tengo el oro, que es la Reserva Federal, que ojo con el Ecuador, tengan mucho cuidado de lo que está pasando ahí en el Ecuador con el oro, porque eso, vean en el Banco Central qué es lo que está pasando, y bueno, vamos a la China. Entonces, la China ahora ya tiene el poder de reserva, entonces tiene el poder de decir, ok, compa Guillo, si tú quieres transar conmigo, perfecto, no hay ningún problema, tú transas en yuanes y tienes una reserva. Claro, el yuan está respaldado por la reserva de oro. Ya, entonces, ¿qué? El dólar. Lógico, el dólar es simplemente un papel que está volando así en la alcantarilla ahora, porque nunca tuvo reserva, pues. O sea, todo el mundo decía, es de Estados Unidos, bueno, tenemos que creer. Bueno, entonces, Ernesto, hay corrección. Sí tenía reserva, pero a partir de Nixon, que hace un acuerdo con los países árabes especialmente, dice, bueno, desde ahora en adelante ustedes me prometen que todas las transacciones en dólares, y ahí tengo el respaldo. O sea, ahí se respaldan petrodólares, pero no hay una reserva física para respaldar el dólar. Y desde entonces en la economía del mundo los dólares simplemente se imprimen y nada más, o sea, no tienen reserva. Soy 600 millones que el último dato no lo tengo. Perdón, respaldo, dije reserva. Sí, pero están sacando 600 millones diarios. ¿No es cierto? Eso sale así. Todos los días salen billetes aquí. Pero sin respaldo, pues. Y eso algún día, acuérdate de los cheques chimbos. Tú tenías una chequera y me dabas a mí un cheque, otro cheque. Algún rato pues, explota eso, salta eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita están en graves problemas. ¿Y quién quiso salvar? Pero yo lo veo grave la situación, ¿no? Porque Trump el presidente de aquí, pues quiso hacer algo bueno, pero hasta desmantelarles a estos miserables que también pues, son parte de aquí de otro grupo terrible, o sea, que los que crean la guerra, los que crean venden las armas, y todo esto, hasta desarmar todo esto, que han ido pausados, han ido dando pasos muy, muy certeros. Pues ya lo otro, va a haber alguna solución, obviamente tendrá que ser un acuerdo, supongo yo, porque imagínate, este país está vendido. Es una deuda impagable si es que se cambia, si hablamos de que este mundo se va a acabar, que obviamente voy a hablar una cosa que no es más que traída de los cabellos. Si este mundo se acaba, viene otro mundo y viene otro mundo y todos estarán endeudados, porque esta deuda es impagable, igual que la que va a pasar en Ecuador, ¿no? El gobierno que venga, pues va a estar en serios problemas. Y quien venga no es un salvador, ni aunque venga el Papa ya va a salvarle al Ecuador. ¿Por qué razón? Porque igual va a haber un desorden social, pues. No hay de dónde, los recursos tendrán que implementarse y nadie quiere de la comodidad que tenían. Pues ahora te podrás imaginar de la comodidad en la que estaban a la incomodidad que van a tener que pasar. No han producido nada, el Ecuador no produce nada y encima de eso van a privatizar ya los recursos naturales. Eso es más que visto. Eso ya Sí, es cierto, pero en realidad no sabemos todavía, y esa es una parte de lo que nos aqueja acá, es la incertidumbre. O sea, no sabemos qué va a pasar con el coronavirus, qué va a pasar con el gobierno. Bueno, el gobierno es clarísimo. Yo diría que al contrario, ustedes sí saben lo que va a pasar. Lo que pasa es que no quieren, que te digo, hacer carne y aceptar. Saben lo que va a pasar porque no está produciendo nada el país. Y después de esto, que está endeudado el país, después de que quieren privatizar, mejor dicho, está privatizado eso porque han tenido el suficiente tiempo para hacer toda esta serie de barbaridades. Entonces lo que viene para las elecciones o para el próximo gobierno
no viene dádivas, pues no viene cualquiera que entre. Y si entra uno de estos banqueros, pues lo propio, le van a acabar de rematar al país, porque lo primero que ellos van a hacer es préstamos nuevamente al Banco Mundial, van a hacer nuevamente préstamos al Fondo Monetario, perdón, van a hacer préstamos nuevamente, pero ¿a costa de qué? De los recursos, pues. Entonces, lo que están haciendo es, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas no tienen mantenimiento. Al no tener mantenimiento, ¿qué pasa? Están provocando exactamente para salir con un letrero así de grande y digan, el gobierno no puede mantener esto, tenemos que poner en manos responsables, que son las de la empresa privada. ¿Quiénes entran ahí? Los mismos banqueros, pues. Entonces, eso te digo, ustedes no quieren ver. No quieren ver porque está dándose los pasos uno tras otro para que el país exactamente se vaya a la debacle. Y es fácil, el pueblo con hambre a veces no quiere pensar, simplemente dice yo tengo que trabajar y por último incrementan la delincuencia, porque es lógico, a eso van. Entonces, ¿qué es lo que viene ahí? Ernesto, sí, o sea, en realidad el tiempo se nos queda corto. Lamentablemente ya tenemos que cerrar el programa, tenemos nuevo invitado después del programa contigo para hablar precisamente de temas laborales, de esta irresponsabilidad del gobierno de quererse lavar las manos, de no querer asumir responsabilidades, de liberar a la empresa privada de responsabilidades frente a la serie de despidos y posibles, inclusive muerte de gente que tenga que ir a trabajar. Si es que se reabren o se reabrirían las actividades económicas en el país bajo condiciones que no están dadas, sin ninguna garantía respecto a la pandemia. En fin, yo sí quiero dejarte con tu mensaje final para estar siempre pendientes y volvernos a conectar el próximo lunes. Muchas gracias, Ernesto, por estar permanentemente en Hoja de Ruta. Un mensaje final sería mantener el optimismo, no entrar en pánico, enterarnos de todas estas barbaridades que están haciendo, y hay que acotar algo. Los industriales les van a pedir, esto tienen que tener muy en cuenta, los industriales van a pedir préstamos al gobierno para que el gobierno sea el aval, supuestamente que los industriales van a salvar, teniendo plata van a dar trabajo. Esa va a ser otra sacadera de plata, porque en realidad ellos no van a pagar nada, lo que va a pagar es el mismo pueblo y los industriales no van a pagar nada y se van a llevar la plata a paraísos fiscales. En todo caso, les dejo esa inquietud para que lo vean y que la analicen. El optimismo, sobre todo, no olvidarse del cacerolazo matutino, vespertino, de invitar a los jóvenes a que hagan esta mesa ya no de análisis, sino más bien de propuestas. O sea, cuando haya un análisis, también que haya una propuesta, ¿no? Y esta propuesta viene de los diferentes sectores. Entonces, Hoja de Ruta va a estar encabezando enarbolar esta parte del primer paso que se quiere dar en el Ecuador, hacer el análisis y al mismo tiempo crear la propuesta. Y eso hay que empezar con los jóvenes. Los jóvenes, si viene uno de la católica, o sea, no quiero desmerecerle la educación, pero ellos tienen otra manera de pensar, pues. Tienen totalmente la manera de pensar de oligarca. Hay pocos en esos centros educativos, San Francisco, la Católica y los demás que están creadas ahí por elementos que realmente tuvieron su tacha. En todo caso, llamar a la gente de las universidades, de la Escuela Politécnica, que son gente que tiene identidad, ojo, tienen identidad. Escuela Politécnica Nacional, hasta el día de hoy, ¿qué están haciendo por los ingenieros ahí? Que son el motor, la tecnología, la base científica. ¿Qué están haciendo en la Universidad Central? En la Universidad Central simplemente están sentados, sin hacer nada, sin hacer propuestas. ¿Qué pasaba cuando algún gobierno, pues,
sea bueno, sea malo, todos han sido malos, pero todo el mundo salía a protestar, siempre había la calle América, yo me acuerdo. La calle América siempre estaba paralizada, pero no era porque había anarquía, sino porque había un descontento y había el elemento del pensante de que tenemos que cambiar las cosas. Pero ahora, ¿qué vemos? A los comunistas, a los socialistas, a los de izquierda metidos en un mismo saco, compartiendo el mismo queso de todas las ratas estas que existen ahí, ¿no? Entonces, el mensaje es a nuestros queridos jóvenes: hagan lo que nosotros no pudimos hacer, un análisis y propuestas. Está sin audio. Está sin audio. Está cerrado el micrófono. Está ahí, cerrado. Ernesto, ahí, allá, se me cerró el audio nomás. Sí, como te decía, bueno, lamentablemente tenemos que terminar, en realidad, como para conversar de estas cosas, necesitamos más tiempo. En todo caso, como te dije, saludándote una vez más, esperando que la gente se cuide mucho por allá,